Holguín. Bueno, pues el tema de los diabéticos es un tema que aquí en Sonora nos interesa muchísimo. Y ahora con relación a lo que es el COVID, vamos a saber qué son mitos y qué son realidades acerca de todo esto. Y le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, pues ya nos llovió, ¿no? Y vaya que sí nos llovió. Ya nos llovió, gracias a Dios. Dios es muy grande, sí. Así Estamos es. muy contentos. Independientemente de los daños, siempre son mayores los beneficios. Sí, pero pues dijeron que no había entrado la suficiente agua a la presa como que marcara los niveles, así es que hay que seguir pidiendo porque siga lloviendo en la sierra para que nos alcance a llegar esa agua. Pues sí, efectivamente el tema es un tema muy interesante. Es una de las grandes pruebas de la humanidad, el COVID, el que estamos padeciendo ahorita en todos lados. En el caso de la diabetes, pues desafortunadamente es la mayor parte de las personas que fallecen tienen diabetes. ¿Y qué es lo que sucede en el caso de los diabéticos? ¿Y qué mitos y realidades hay respecto a todo esto? El tema de mitos y realidades sí es muy interesante y muy importante porque, por ejemplo, la gente dice, no, pues yo no me voy a vacunar, la vacuna no sirve, la vacuna mata, yo soy diabético, ¿para qué me vacuno? A lo mejor me muero con la vacuna. No existe el COVID, son mentiras para vender medicamentos, en fin, muchos mitos, claro, muchas cosas que están alrededor de todo esto y se debe mucho en parte a las redes sociales, ¿no? Que leemos demasiadas cosas sin el debido consenso. También son benéficas, por supuesto, absolutamente, pero hay que tener mucho cuidado y filtrar muy bien la información. El COVID es una de las grandes pruebas de la humanidad. Actualmente pues pasó la gran mortalidad que hubo con la primera cepa con la que se tuvo contacto. Es un virus que ya existía, no había tenido contacto el ser humano con ella, se difundió, empezó a mutar, se observó que los diabéticos, los hipertensos, todos los del síndrome metabólico en general son los que más se afectaban. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista metabólico? Y te lo vamos a tratar de explicar. Y posteriormente pues fuimos conociendo cómo atacarlo, cómo sacar adelante a algunas personas, mejorar los tratamientos, las técnicas de intubación, procesos antiinflamatorios, medicamentos que antibióticos que no atacan el virus ni lo matan, pero disminuyen la mitosis. La mitosis es la replicación del DNA en el núcleo. El virus penetra a la célula, entra al núcleo y se empieza a replicar. Pero requiere de que la célula esté pletórica de energía, esté pletórica de que le sirva para que pueda replicarse. Y ahí es donde entra la diabetes precisamente. Fíjese qué interesante. ¿Qué mecanismos tan increíbles? El virus tiene una predilección por el sistema nervioso, tanto periférico como sistema nervioso central. En el nervio olfatorio, que tiene sus terminaciones en la garganta y en la nariz, por ahí se transforma hacia el núcleo, hacia el bulbo olfatorio que está en el cerebro. Y del cerebro, mediante las dendritas, se va a muchas partes, entre ellas a la sustancia negra, las sustancias nígricas que se llama. Las sustancias nígricas es un conjunto de neuronas que están directamente relacionadas con el metabolismo de la glucosa, todas cuestiones neuroendócrinas de la producción de insulina, la producción de hormonas tiroideas, la función del hígado, del páncreas, de muchas de las hormonas, las suprarrenales. Entonces, ¿cómo es que al actuar y dañar el sistema donde está la parte nígrica del metabolismo, hace que los que eran prediabéticos debuten como diabéticos? Los que todavía no debutaban como tiroideos, debuten como tiroideos porque tienen un índice de acción baja de insulina. Y eso le proporciona a la célula que está invadida por el virus, pues más azúcar, aumenta la glucosa. Y eso, personas que ya eran diabéticas se descompensan mucho más y pueden fallecer en una cetoacidosis, precisamente por el exceso de glucosa. Pero que lo interesante es cómo desde el punto de vista del sistema nervioso central está atacando al organismo para que los órganos que están abajo no funcionen por bloqueo directamente que está produciendo el virus a nivel central. Entonces, las vacunas han venido a cambiar mucho el panorama, han disminuido mucho. Hay países donde se tienen altos índices de vacunación, pero lo más triste, lo más preocupante en este momento, por ejemplo, se supone que el Reino Unido, Inglaterra, se tiene el mayor índice de vacunación. Sin embargo, se está viendo que las mutaciones que está teniendo el virus ya no alcanzan las letras del alfabeto griego. Por ejemplo, tenemos la variante Delta, que se supone que sucedió
cuando se puso en contacto con la India. En la India, la primera vez que tuvo el contacto el virus no los atacó tanto, pero cuando mutó a la D, sí los atacó y los produjo una mortalidad enorme en la India. Pues esa variante Delta es la que está atacando ahorita a Europa y está empezando a llegar aquí a América. Entonces, se supone que las vacunas, por ejemplo, las vacunas dobles, las vacunas, la Pfizer y la AstraZeneca y la Janssen, esas de 2 dosis producen mayor protección que las de una sola dosis, como la CanSino y algunas otras. Entonces, se supone que hasta el 88% te puede producir cuando tienes las 2 dosis. Cuando tienes una sola dosis, en un 30%. Pero tampoco nos podemos estar poniendo las 2 dosis de la Pfizer y ponernos una de la CanSino. O sea, tampoco tenemos por qué estarnos vacunando tanto, porque entonces nuestro sistema inmunológico se puede haber alterado también, lo puede producir un mayor daño. Todavía no conocemos muy bien esto. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que tenemos. Esa es una realidad. La que te puedes poner. La que te puedes poner, porque tú dices, oye, pues yo voy a buscar la mejor vacuna. Bueno, pues la que tú tengas acceso, esa ponte, porque es un gran peligro no estar vacunado. Entonces, es uno de los grandes avances de la humanidad, el tener la vacuna en tan poco tiempo. El hecho de que te vuelva a dar, habiéndote dado, y aparte estés vacunado, tienes muchas más defensas y más facilidad de salir bien librado que si no estás vacunado. La gente que se está muriendo, generalmente son gente que no ha sido vacunada o gente que no había tenido las defensas suficientes porque las vacunas no le produjeron los anticuerpos adecuados. Nosotros podemos ver si la vacuna que te aplicaron produjo la inmunidad que se requería. Pero de todas maneras te protege y es muy conveniente vacunarse. Eso no quiere decir que vamos a relajar todas las medidas de lavarse las manos, limpiarse los zapatos, no meterlos a las casas, cada vez que saludas a alguien, ver la manera como limpia la superficie donde estuviste. No podemos relajar porque el virus aquí está. Millones de personas en todo el mundo hay. Aquí en Hermosillo, hace unos días, aquí en el Parque La Ruina, al azar se seleccionaron algunas personas jóvenes, 8 de ellos que andaban ahí salieron positivos. Gente que sin ningún síntoma. Las gentes jóvenes es a las que le está dando, pero esos jóvenes van a las casas y les dan a los diabéticos, les dan a los abuelos, y son los que se mueren. Eso es lo que está sucediendo. A la gente joven es a la que está atacando más. Entonces, la realidad es que el virus aquí está, no se ha ido. Apenas la humanidad está empezando a conocerlo, como no se fue la rabia, como no se fue la tuberculosis, como no se fue la viruela, porque tienen que seguirse vacunando. Se han perfeccionado las vacunas. Estas vacunas que tenemos, pues unas son de material genético, otras son de partes del virus, otras son de anticuerpos ya producidos. Tenemos una serie de vacunas que se están produciendo, a ver cuál es la mejor, contra cuál cepa. Entonces, en Inglaterra, que se suponía que es el lugar donde más protección había, están teniendo el ataque de la Delta, los está atacando mucho, pero están teniendo menos mortalidad porque es el país más vacunado. Entonces, no debemos dejar de vacunarnos. Entonces, hay muchos mitos y muchas realidades en esto, y es un tema que apenas empieza y apenas empezamos a conocer. Nosotros, como médicos, tenemos la obligación de atender a los pacientes que nos lleguen y poco a poco hemos ido conociendo cómo tratarlos. Nosotros en la Casa del Diabético hemos tratado pacientes diabéticos, tiroideos que nos han llegado y que tenemos que tratarlos, porque ahora está el síndrome post-COVID, que es el que estamos viendo. Síndrome post-COVID, hace poco, en mayo, se liberó una guía de manejo del paciente con síndrome post-COVID, o secuelas a largo plazo, o síndrome crónico, que todavía ni nombre tiene, pero se reunieron como 50 organizaciones mundiales de salud para hacer una guía del seguimiento y el manejo del paciente post-COVID, porque aquella persona, que más o menos es el 10% de las personas que tienen un síndrome del que les dio ya la enfermedad, el 10% desarrolla un síndrome post-COVID. Y se supone que entre más síntomas tuvo, más facilidades tiene tener el síndrome post-COVID. Aquellas personas que tienen más de 5 síntomas, como dolor de cabeza, fiebre, más de 5 síntomas, tienen más posibilidades de quedar con un síndrome post-COVID. Y generalmente hay daños en los nervios, neuropatías, diarreas que continúan, dolores de cabeza, dolores en los músculos, inflamaciones, que no se tienen tratamientos todavía y se supone que son persistencia de cargas virales todavía en algunas terminaciones nerviosas, o bien la producción de citoquinas, sustancias inflamatorias, o aparte autoanticuerpos que se formaron contra el virus y nos están autoatacando. Entonces tenemos manera, de alguna manera, de tratar. Inclusive se han utilizado medicamentos como los derivados de la cannabis, que son grandes activadores para antiinflamación
y neuroprotectores. Entonces se está echando mano de una serie de cosas que apenas empezamos a conocer. Es un tema que da para mucho y es mi comentario esta tarde. Realmente muy interesante y nos salen miles de preguntas, doctor, pero Sí. ojalá que el siguiente programa podamos seguir hablando acerca de todo esto. Y bueno, poder hacer más preguntas acerca del tema porque en ese momento se nos acaba el tiempo. Yo sé. Y le agradecemos muchísimo No, que haya estado con nosotros el día de hoy. Por favor, compártanos sus redes sociales. Sí, en Facebook, doctor Roberto Holguín Almada, y el 662-310-9939 es mi teléfono. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nosotros vamos a ir a un cortecito comercial y más adelante continuamos con más.